Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Buenas noches, les damos la bienvenida a un programa más de Agrocampus Radio, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. Hoy hablaremos de un tema de especial importancia para el desarrollo agropecuario y rural de nuestro país y de nuestros territorios, que es producción y nutrición animal. Para ello hemos invitado al profesor Ángel María Giraldo Mejía, zootecnista, adscrito al Departamento de Producción Animal de nuestra facultad y director del Laboratorio de Análisis Químico y Bromatología. Me complace saludar pues a nuestro invitado, expresarle los agradecimientos por haber sacado tiempo de sus múltiples ocupaciones para atender nuestra invitación. Lo primero pues es saludar al profesor Ángel María y darle los micrófonos para que salude a nuestra audiencia. Profesor Ángel, bienvenido a nuestro programa Agrocampus Radio. Buenas noches, profesor León Darío. Yo soy quien agradezco su amable invitación para estar presente en este programa. Antes de comenzar el intercambio de ideas entre nosotros dos, quisiera como llamar la atención en el programa. Pues yo no siempre he tenido la oportunidad de acompañarlo, sin embargo, de él sí quiero destacar como varios aspectos. Espero no equivocarme, profesor, pero en mi entender este es tal vez de los pocos programas de opinión y de análisis que existen en Colombia en el sector agrario. En la radio comercial existen programas que pasan sábados o domingos, con aspectos que tienen que ver con el campo, o a veces inclusive hay algunos programas puntuales de debates sobre asuntos relacionados con el sector, pero en general asociados también a situaciones como de escándalos. Y en la radio cultural y universitaria me puse como a buscar y yo no identifiqué programas en esta línea. Yo no sé si a usted le tocó, a mí sí me tocó en la época, que en las madrugadas había programas en los que se atendían preguntas de productores y recomendaciones sobre algunos asuntos técnicos en la producción agropecuaria. Yo tuve ocasión de escucharlos cuando era estudiante de la carrera de zootecnia y me parecían muy interesantes y muy atractivos y ese tipo de programas se fue perdiendo. El último aspecto que quiero como compartir con ustedes, llamar la atención en lo sorprendente que puede suceder con nuestros programas de difusión, como por ejemplo los que tiene UN Radio. Escuche lo que me sucedió en una ocasión cuando dirigí una cátedra agraria, la cual se pasaba por Canal U. En una ocasión el señor que me vendía frutas en la plaza mayorista me expresó que le había gustado mucho el programa que habíamos presentado esa semana. Pues yo me sorprendí demasiado y le pregunté por qué lo estaba viendo. Y me dijo que es que a él le parecía como una idea de asistir a clase
sin tener que tomar notas porque se podía repetir o grabar el programa, y además era impartido por diferentes profesores que él veía que sabían mucho sobre el tema que presentaban. Entonces a mí me parece, profesor León Darío, que un programa como estos que usted dirige tiene unos aportes demasiado valiosos en el campo que es el de la actividad agraria de nosotros. Eso es como para empezar, profesor León Darío. Bueno, muchas gracias, profesor Ángel. Para empezar y saber un poco de usted y que nuestra audiencia sepa con quién vamos a hablar, lo identifique, lo reconozca, cuéntenos cómo llega usted a la universidad y cómo llega a este tema de producción y nutrición animal. Pues mire, la llegada a la universidad como decisión para mí fue fácil. Obviamente que realicé todo el proceso de ingreso, porque de todas formas para la época ya existía concurso de méritos. Pero lo que yo le quiero decir es que fue fácil tomar esa decisión, era porque desde la época como estudiante venían, digámoslo, preparándome para aspirar a ser profesor de la universidad. ¿Y por qué? Porque yo tuve profesores que, aunque pocos en cuanto a su nivel de formación en el posgrado, sí eran de un alto nivel de exigencia académica, nos acompañaron en formulación de pequeños proyectos de estudio, inclusive dentro de las asignaturas que tomábamos, nos acompañaron en la realización de nuestros seminarios, del trabajo de grado. Inclusive yo recuerdo que en una asignatura electiva que cursé en nutrición de rumiantes con el profesor Saúl Quintero, de quien vamos a hablar seguramente un poco más adelante, en el octavo semestre alcanzamos a realizar un pequeño experimento de digestibilidad en caprinos. Años después yo cubrí la vacante que dejó el profesor Saúl a raíz de su deceso. Inclusive el laboratorio de bromatología, del cual también vamos a hablar un poco más adelante, lleva su nombre. Solo un comentario adicional, profesor León Darío, a propósito de algunos asuntos que en ocasiones hemos conversado usted y yo con respecto a nuestros programas de ingeniería agronómica y zootecnia. El profesor Saúl, en mi entender, fue de los últimos ingenieros agrónomos que orientó su trabajo en el campo de la producción animal, en este caso en el campo de la nutrición. Esto es lo que yo en otras ocasiones he venido llamando como con él y con otros profesores se cerró esa línea fronteriza de aquellos profesionales en ingeniería agronómica que de alguna manera se especializaron en áreas que hoy son estratégicas en la formación del zootecnista. Estoy hablando de nutrición animal, mejoramiento y otras, como es el caso, por ejemplo, de la producción animal, concretamente en la producción de bovinos de leche. Es decir, hay una línea ahí muy divisoria, muy final en la formación de estos profesores que tenían una formación en ingeniería agronómica, pero que de alguna manera se orientaron hacia la producción animal. Una vez esa línea se cerró, pues prácticamente ya es como la incursión de nosotros como zootecnistas. Bueno, entonces la entrada fue más o menos así, pienso que fue una decisión relativamente fácil, porque ya venía muy atraído por estas enseñanzas. Y cuando yo ingreso al departamento de producción animal, pienso también que la situación ha sido fácil en términos de las posibilidades de desarrollar todo el trabajo en este campo, porque yo llego a un departamento con unos profesores de una elevada dedicación al oficio y en un área de nutrición animal que estaba constituida por otros 3 colegas, uno de ellos ya llevaba un buen tiempo en la universidad con una formación en química y los otros 2, que ya están en este momento jubilados, apenas estaban también iniciando su actividad como docentes. O sea que en el fondo estábamos en un proceso de iniciar la construcción de caminos. En esos caminos, años después nos encontramos con otras 2 colegas en el campo de la química y de la ingeniería química y con ellas hicimos nuevas relaciones que en el fondo apoyaron supremamente bien nuestra área. Y su experiencia en la docencia, ¿cuántos años ya en la docencia, profesor? Y bueno, las satisfacciones, alegrías, no hablemos ni de frustraciones ni de tristezas porque ahí no hay de eso, sino alegrías y satisfacciones que ha tenido en estos años como docente. Pues mire, todo el tiempo ha sido en el área de nutrición animal.
con el transcurrir del tiempo, la atención a algunas áreas de trabajo, los proyectos de investigación, la orientación a los estudiantes tanto en el pregrado como en posgrado, me fue llevando hacia el área de nutrición en aves y cerdos. Eso inclusive también me fue llevando a tomar la decisión de hacer posgrado, porque en la época que nosotros ingresábamos, pues no era una exigencia tener título de posgrado. Entonces yo me fui orientando hacia el posgrado en el campo de la nutrición, en este caso de cerdos. Yo empecé mi maestría en la Universidad Federal de Minas Gerais en el Brasil, tuve una beca del gobierno para realizar ese programa de maestría, pero finalizando el tercer semestre, quien era mi tutor me indicó que por qué no intentaba hacer el tránsito directo al doctorado. Yo apliqué al proceso, conseguí pasar al doctorado. Ese paso me implicó pues perder la beca que tenía en ese instante. Tomé más o menos un año para volver a conseguirme otra beca. Como en Brasil el tránsito directo implica que uno no termina la maestría, sino que debe ingresar directamente al doctorado. Entonces yo no hice la maestría, pues no me gradué en la maestría, seguí con el doctorado y para poder completar el tiempo que me quedaba faltando, usé un año sabático. Y entonces concluí los estudios de doctorado allá, que realmente es en un tema que se llama ciencia animal, pero que el énfasis realmente lo establecí fue para el caso de la nutrición animal y en este caso concretamente en cerdos. En la universidad pues llevo aproximadamente 37 años como docente, siempre en nutrición animal, pensando como en esta conversación que íbamos a tener hoy. Yo pienso que estamos también como en una fase de desarrollo de la nutrición animal en donde posiblemente yo sea también esa línea divisoria final de la nutrición animal con unos problemas de estudio muy propios de la época, pero también con unos colegas que están ingresando al campo de la nutrición animal, que están señalizando otras áreas que debemos desarrollar. Se acabar na quarta-feira, tristeza não tem fim, felicidade sim, tristeza não tem fim, felicidade sim. Felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade é uma coisa louca, mas tão delicada também. Muy bien, antes de entrar a ese tema, ya para cerrar como esta parte, ¿cuánto tiempo estuvo usted en Brasil haciendo sus estudios de maestría y doctorado? Pues mire, yo realmente estuve en 2 ocasiones en el Brasil. En una primera oportunidad estuve haciendo una pasantía de 6 meses y después cuando me fui a hacer los estudios que me condujeron a título, estuve 4 años y medio. Entonces tuvo usted tiempo de disfrutar la música de Brasil. Por ejemplo, este tema que acaba de sonar, ¿qué opinión le merece en versión de Felicidades, en versión de Vinicius Toquinho y María Creusa? Es una versión muy hermosa como ejecución. Ahora, la letra y la música son preciosas. Ese es tal vez uno de los principales ejemplos que hay de bossa nova. Es un tema que fue compuesto, si de pronto mi memoria no me falla, por Tom Jobim, y la música fue colocada por Vinicius de Moraes. Si ustedes le prestan atención a la letra, es
un mensaje bastante interesante porque nos dice que la tristeza no tiene fin, pero la felicidad sí. Es decir, es efímera y más o menos narra desde ejemplos de comportamientos en la naturaleza, con la caída de la lluvia, con las flores, las hojas, pero también todo lo que le sucede a la gente en Brasil en el carnaval, en el sentido que la gente se prepara todo un año para sentir la alegría y la felicidad del carnaval, la cual es efímera y es de corta duración. Es un tema bastante precioso, profesor Londarío. Como se dice vulgarmente, me dio en la vena. Sí, es muy especial ese tema. Bueno, profesor Ángel, ya para entrar en tema, y usted nos contaba ahorita que con el profesor Saúl inició usted su formación en esta área de la nutrición animal, Sí, y que el profesor Saúl pues no era zootecnista, él era agrónomo, y con él terminó una generación muy brillante en nuestra facultad, en que a partir de la agronomía se fueron gestando todos los otros programas, zootecnia, forestal, agrícola, inclusive economía agrícola, todos teniendo como fundadores a ingenieros agrónomos. ¿Cómo no? Entonces le pregunto, digamos, ¿hay una etapa temprana de estos estudios de la nutrición? Luego viene una etapa de inicio que usted me dirá, pues le estoy preguntando, es más o menos que se inicia con su generación, ya con salir a estudios de posgrado en esta área. ¿Y cómo está ahora la nutrición? La pregunta es, cuéntenos cómo ha sido sucintamente esa historia de la nutrición y cuándo empieza ya una nutrición, yo no sé si la palabra es exacta, científica en el sentido de tener equipos, laboratorios y sobre todo parámetros. Todavía pues creo que para el trópico somos escasos en parámetros, pero cuando se inicia esa nutrición, si se quiere la palabra más científica, lo de antes también hacía ciencia, pero estaban limitados en equipos y en parámetros para poder desarrollar todo el potencial en esa área. Digamos lo que en los inicios la parte como de equipo sí era pues bastante limitada, lo mismo que la infraestructura, pero había gente muy pensante en problemas. Yo recuerdo que, por ejemplo, el profesor Saúl trabajó en el tema de los minerales, principalmente en la nutrición de rumiantes. Y recuerdo muy bien que hubo otro profesor, Luis Jair Gómez, que trabajaba en el tema de la nutrición y la reproducción animal, con base en herramientas seguramente que para la época un poquito pequeñas y con una infraestructura un poco limitada. Y ya posteriormente la universidad empezó a formar colegas en el campo específico de la nutrición, a generar infraestructura que hoy tenemos, que me parece a mí que está en un muy buen nivel de dotación. Y la misma nutrición, digámoslo así, poco a poco fue empezando como a construir un sendero. Ese sendero yo creo que se aprovechó muy bien cuando la reforma académica del pregrado en la época del profesor Antanas Mocus, que posibilitó la creación de lo que se llamó las líneas de profundización. Allí hubo una línea de profundización en nutrición animal, la cual posteriormente se fue desvaneciendo, en parte también porque de pronto las líneas de profundización no fueron tan atractivas en la reforma del 2007. Pero parte de esa estructura académica, reflexiva, de construcción de asignaturas, la aprovechamos para construir lo que es hoy en día la especialización en nutrición animal, la cual en principio pensamos que era de corta duración y todavía la sostenemos desde el año 2006 hasta la época. Más o menos han logrado graduarse con nosotros unos 45 jóvenes. En el país hay 3 programas de especialización en nutrición animal. Hicimos aportes a las sublíneas, tanto de maestría como de doctorado en ciencias agrarias. Le hemos dado apoyo a la maestría o a los programas de posgrado en ciencia y tecnología de alimentos, tanto con ofrecimiento de asignaturas y orientaciones de trabajos de tesis. Y lo que empezamos a observar hoy es, nuevas líneas de trabajo en nutrición, que hay algunos colegas en el departamento de producción animal que le están colocando todo el empeño a ellas, como puede ser la parte de nutrición, alimentación y salud animal,
la parte de alimentación y aspectos asociados con el ambiente, toda esta parte que tiene que ver como con producción de gases, excreciones de nutrientes, va como mucho por allá, profesor León Darío. Sí, eso en cuanto a la evolución que ha tenido en la academia y específicamente en nuestra universidad. Sí. Ahora, en cuanto a los productores, un trabajo sistemático y fundamentado en la nutrición para mejorar las condiciones de producción, ¿eso todavía está muy en ciernes? ¿O cómo ha sido ya esa evolución de tomar pues este trabajo sistemático, científico en la nutrición por parte de los productores e introducir pues mejoramientos significativos en la producción pecuaria? No, yo creo que eso ya es una parte más consolidada, profesor León Darío. Solo para que usted tenga una idea, en el 2019 en el laboratorio de análisis químico y bromatológico realizamos alrededor de 9.300 análisis. Cuando yo hablo de análisis no me refiero a muestras, sino análisis en general de distinto tipo de componentes químicos de los alimentos. No, yo creo que ahí ya hay una demanda por este tipo de información. Pero ahí, discúlpeme que le interrumpa, ¿cuánto tiene el laboratorio de estar funcionando? Bueno, ahí viene también entonces otra cosa, profesor. Mire. Le digo por qué, discúlpeme, porque yo le iba a preguntar en estos, no sé, ¿cuánto tiempo? Usted me dirá. A la fecha, pues, el año pasado usted me dice que hay 9.300 análisis realizados. Sí, señor. Desde que se inicia el laboratorio empiezan pues al registro sistemático de los análisis que le solicitan. ¿Cómo ha sido la evolución de ese número de muestras que procesan? A ver, los inicios del laboratorio pues también son, yo pienso que debemos atribuírselos al profesor Saúl Quintero. Hay una fasecita muy inicial, digámoslo así, de unos alcances un tanto limitados, pero hubo un momento que fue en los años 80, 81, 82 aproximadamente, que se dio la llegada de una misión de la Confederación Suiza de Naciones para trabajar en un proyecto en nuestra sede, en nuestra facultad, y ese proyecto permitió el desarrollo de este laboratorio, de un laboratorio de mejoramiento genético animal, la planta de procesamiento de semen, el laboratorio de procesamiento de semen que está en la Estación Agraria San Pablo, y una planta de producción de nitrógeno líquido. Y ese proyecto básicamente estaba orientado a desarrollar en conjunto con la Secretaría de Agricultura un proyecto exclusivamente en ganadería de leche. ¿Cómo aparece el laboratorio? Brindando soporte en toda la parte de análisis bromatológico en pastos. Ahí arrancó, digámoslo así en forma. El alcance era fundamentalmente pastos. Y seguimos con ese tipo de análisis, solo que profesor León Darío hoy en día eso se abrió completamente a distintos tipos de alimentos, porque entonces también las empresas productoras de alimentos balanceados para animales que no disponen de sus propios laboratorios de control de calidad recurren a nuestros servicios para poder hacerles el acompañamiento de ese tipo de análisis. Entonces tendríamos empresas productoras de alimentos para animales en donde solicitan nuestros servicios de ingredientes y de alimentos finalizados como control de calidad. Pero también empiezan a aparecer firmas productoras de ensilajes para hacer análisis de laboratorio y empiezan a aparecer también proyectos de investigación que requieren análisis de laboratorio, proyectos de investigación realizados por nosotros mismos en el área de nutrición o de otras universidades, incluyendo la Universidad Nacional de Colombia, de otras sedes, o de otras universidades públicas, como es el caso de la Universidad de Antioquia, o universidades privadas. ¿Por qué? Porque entonces ya los proyectos de investigación empiezan a requerir análisis químicos, recurren al laboratorio porque es un laboratorio que está registrado ante el Instituto Colombiano Agropecuario desde 1983 como un laboratorio de control de calidad
pero también recurren al laboratorio porque nosotros tenemos una acreditación por parte del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. Entonces, hoy en día no es solo un asunto de análisis de pastos, como fue inicialmente en el año 83. Hoy hemos abierto la recepción de análisis a distinto tipo de muestras, inclusive algunas de ellas que no se podían considerar alimentos, por ejemplo, huesos de pollos, para hacer estudios de nutrición animal, contenidos digestivos, heces de animales, porque son fundamentales esos análisis para los estudios de nutrición. Pero hoy, profesor León Darío, de lo que inicialmente se tenía, que era, digámoslo así, pequeño, muy bueno, porque ese convenio con el gobierno suizo nos dio un soporte muy interesante en infraestructura, capacitación. Quienes nos antecedieron en la dirección del laboratorio tuvieron procesos de capacitación en Suiza, por ejemplo, para toda esta parte de desarrollo de procedimientos. Entonces podríamos señalar 1981, el inicio de los trabajos de lo que después se llamaría Laboratorio de Análisis Químico y Bromatológico. Podría ser, León Darío, sí señor, sí. Hemos terminado la primera parte de esta conversación con el profesor Ángel María Giraldo Mejía, director del Laboratorio de Análisis Químico y Bromatológico. Los invitamos para el próximo programa dentro de 8 días, donde nos adentraremos entonces en las relaciones del laboratorio, la nutrición animal y el desarrollo pecuario del país. Profesor Ángel María, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Lo invito para que entre 8 días estemos nuevamente conversando del tema y le dejo los micrófonos para que se despida en esta primera parte del programa de nuestra audiencia. Muy bien, profesor León Darío Vélez, mil gracias por esta convocatoria. Agradecido por estar con ustedes en UN Radio. Esperemos entonces que tengamos una próxima conversación para seguir desarrollando este tema, no solo del laboratorio, sino también del campo de la nutrición y alimentación animal en nuestro país, que ofrece, pienso yo, unos frentes muy atractivos para nuestro trabajo académico y obviamente en pos del desarrollo social y económico de nuestra nación. Muchas gracias, profesor. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.